Quiero pedirle que por favor vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 6. Continuamos en nuestra serie Conociendo la Voluntad de Dios. Conociendo la Voluntad de Dios. Deuteronomio 6, versículos del 1 al 5. El título de la enseñanza de hoy es La voluntad de Dios es la obediencia. La voluntad de Dios es la obediencia. Deuteronomio capítulo 6, y cuando lo encuentres, y por favor, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. La voluntad de Dios es la obediencia. Dice así: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. ¿Se puede sentar? La voluntad de Dios es la obediencia. Aquí en este pasaje nos encontramos con la nación de Israel. Una nación que después de 40 años de vagar por el desierto, aún de este lado del Jordán, antes de cruzar la tierra prometida, se encuentra Moisés trayendo a memoria todo lo que Dios les había hablado por todo ese tiempo, 40 años en el desierto. Si usted recuerda, Israel había sido esclavo por más de 400 años en Egipto. Muchas generaciones habían nacido, crecido y perecido durante esta travesía, especialmente bajo la esclavitud en los 430 años. Aún así experimentaron la liberación de parte de Dios y a causa de su incredulidad estuvieron vagando por el desierto por alrededor de 40 años. Toda la generación incrédula había perecido en el desierto. Ahora una generación nueva se había levantado y estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y Moisés, sabiendo que él mismo no había de entrar en esta tierra prometida, usted recordará, porque no santificó el nombre de Dios en las aguas de Meriba, ahí fue donde el pueblo se rebeló en contra de Dios por 10ª vez, procede a darles ahora un discurso de despedida y llama al pueblo a la obediencia a Dios. Moisés había estado con el pueblo en su salida de Egipto, había estado con ellos durante los 40 años en el desierto y Moisés había visto cómo es que este mismo pueblo había actuado en rebelión contra Dios por todo ese tiempo. En algunas ocasiones Dios los quiso desaparecer del mapa y Moisés, intercediendo por el pueblo, Dios extendió su misericordia. Y esta es la razón por la cual ahora procede a hacerles un último llamado a la obediencia a Dios. Su tiempo se acercaba y este pueblo debía proponerse en su corazón ser obediente a todo lo que Dios quería de ellos. Mientras estuvieron en Egipto, bajo el faraón, o bajo la mano dura del faraón, el pueblo, escucha bien, tuvo que obedecer a faraón. No tuvo otra alternativa. Ahora este mismo pueblo debía ser obediente a Dios, pero por voluntad propia. Y es que la verdadera obediencia es aquella que nace del corazón, no aquella que pretendemos hacer por temor a las consecuencias. Si nuestra obediencia, ya sea a Dios como máxima autoridad, como a los magistrados, como a las autoridades civiles o cualquier otra autoridad establecida por Dios, si esa obediencia es por temor a las consecuencias, pero no nace de un corazón limpio y de manera voluntaria, tenemos que reconsiderar si en verdad estamos siendo obedientes como Dios espera de nosotros. Esto es algo que Dios siempre ha demandado de su pueblo, obediencia total. Escuche bien, obediencia total a sus mandamientos. Porque siempre, cada uno de ellos
son para nuestro bien. ¿Lo cree? Todo lo que Dios nos manda hacer, todos los preceptos, estatutos, mandamientos que Dios nos da son para nuestro bien. El propósito de la obediencia a Dios para la nación de Israel fue para que ellos fueran luz a todas las naciones a su alrededor. Por medio de la obediencia, Dios habría de bendecir a su pueblo grandemente, habría de enriquecerlos, los hubiera librado de enfermedades, los hubiera puesto en alto, los hubiera hecho multiplicarse, y cuando el resto de las naciones hubieran visto la bendición de Dios sobre ese pueblo, quizás ellos también hubiesen creído en este Dios de Israel. Pero todos conocemos que ese no fue el caso. Y aunque esta nación de Israel no obedeció a Dios, no significa que Dios no espere esta misma obediencia de todos nosotros hoy, como iglesia local o como iglesia universal. La misma obediencia que Dios demandó de su pueblo en el Antiguo Testamento es la misma obediencia que Dios demanda de nosotros en el Nuevo Testamento. Aún, escuche bien, en el periodo de la gracia. Cada uno de nosotros que hemos creído, fuimos sacados de la esclavitud de Egipto en un solo día. Bastó simplemente con decirle: Señor, reconozco que soy un pecador. Me apropio de tu sacrificio, de tu vida perfecta, y por fe creo en la salvación y el perdón de mis pecados. ¿Eso cuánto demoró? Unos instantes. Así fue como mismo sacó Dios a Israel de Egipto. Y de la misma manera vamos de camino nosotros a la tierra prometida, lo cual conocemos como las bodas del Cordero, porque ese es nuestro destino final. Pero entre ese día de la salvación y el destino final, el día que el Señor regrese por nosotros, tenemos que atravesar de igual manera un desierto. Ahora, ¿cuánto tiempo nos tome atravesarlo? Dependerá de cuán dispuestos estemos a obedecer sus mandamientos. El desierto para cada uno de nosotros no es ni un castigo ni es mala suerte. El desierto para el Hijo de Dios es el proceso de santificación. Es el tiempo que Dios usa para sacar de nuestros corazones las prácticas que aprendimos en Egipto. Es en el desierto que Dios había de probar a su pueblo si le había de servir o no. Fue en el desierto donde Israel debió celebrar fiesta. Y fue en el desierto donde Israel debió ofrecer sacrificios. No en la tierra prometida, en el desierto. La tierra prometida era el destino final de Israel, de la misma manera que el cielo es el destino final de nosotros. Pero para poder llegar y alcanzar la tierra prometida, la cual todos anhelamos, todos esperamos, nos es necesario obedecer a Dios en el desierto. Es aquí, en lo que Cristo regresa por nosotros, que debemos dejar que Dios forme su carácter, forme su imagen y semejanza en nosotros, la cual es la de su Hijo Jesús. Pero para poder ser transformados, ¿qué necesitamos? La obediencia. Necesitamos la total obediencia, no parcial ni una obediencia condicional. La única manera en que podamos ser transformados conforme al carácter y la estatura de Jesús es mediante la total obediencia a la palabra de Dios. Esto es un tema que muy a menudo tocamos aquí en la congregación. Es la obediencia a Dios, la obediencia a Dios. Porque si el cristiano del día de hoy piensa que la desobediencia es normal para el Hijo de Dios, vamos a ver al final qué dice Dios al respecto. Total obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres ser transformado? Conforme al carácter de Cristo, necesitamos ser obedientes. Necesitamos. ¿Cree usted que Cristo solo obedeció al Padre en los mandamientos que a Él le convenían? Claro que no. Claro que no. La obediencia de Cristo a los mandamientos de Dios Padre fue una obediencia total y perfecta. Y antes de que usted diga, es que Cristo es el único que es perfecto y que puede obedecer perfectamente todos los mandamientos de Dios. Tiene razón. Tiene toda la razón. Pero, nuestra obediencia, por imperfecta que sea ahora, debe ir en aumento. Debe ir perfeccionándose. Debe ir en crecimiento. Si usted
obediente hoy, póngale, a un 10%, se espera que mañana sea mayor de 10%. Pasado sea mayor que lo que fue el día anterior. Nuestra obediencia a los mandamientos de Dios debe ir en aumento. Eso es lo que se llama la perfección de la obediencia. No sé, honestamente, en qué momento de la historia los cristianos comenzaron a ver la desobediencia como algo normal. Es que todos lo hacen. Una desobediencia en el caminar con el Señor. La palabra de Dios no ha cambiado. Amén. No ha cambiado. Permanece para siempre. Pero encuentro, y probablemente usted pueda ser testigo de eso, que mientras más revelación tenemos de su palabra, mientras más Biblias compramos, se estima que en Estados Unidos, al menos aquí en Estados Unidos, cada casa de un hogar cristiano contiene al menos 3 Biblias. La versión tal, la versión tal, la versión tal, y la versión para de sufrir. Todas están ahí, ¿no? Mientras más Biblias compramos, mientras más predicaciones escuchamos, mientras más acceso a las Escrituras tenemos, menos obedientes somos. Y podemos hacer el caso de lo que Pablo habla en una de sus epístolas, diciendo, habiendo ya de ser maestros, todavía no puedo hablarles como espirituales, debiendo ser ya maestros. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué normalizamos la desobediencia? La iglesia del siglo XXI se ha acostumbrado mucho a ser desobediente. Hasta el punto, y esto es un grave peligro, hasta el punto donde ya ni siquiera sentimos tristeza por ello. Por el contrario, justificamos nuestra desobediencia culpando a todos y a todo por nuestra propia rebelión. Es que si el pastor cambiara, es que si mi cónyuge cambiara, es que si el hermano cambiara, es que si la iglesia fuera, es que si ir aquí, es que si mi jefe, es culpa de todos. Hermanos, nuestra desobediencia depende de nosotros solamente y ya. No importa cuántas personas afuera sean desobedientes, a nosotros nos toca ser, dígalo, obedientes. Obedientes. Nuestra desobediencia no es culpa de nadie más. Nuestra desobediencia nace y es solamente el resultado, esto va a sonar duro, de nuestra falta de amor a Dios. Vaya conmigo un momento a Juan 14. Porque yo personalmente, durante mi tiempo de convertido al Señor, me he encontrado con muchos cristianos que dicen, yo amo a Dios con todo mi corazón. Y viven vidas completamente opuestas, sabiendo a las Escrituras. Digo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y no obedeces? Y no obedeces. Se hace algo muy normal. Iba a darles un ejemplo de algo, pero voy a seguir. Juan 14, 15. Aquí está hablando Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? A los 5 que dijeron amén. Dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Se voy a volver a leer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pensemos por un momento en lo que Jesús acaba de decir aquí. Note que comienza con la palabra sí, condicional. Sí. Por lo tanto, el cumplimiento de la segunda frase que Jesús menciona, guarda mis mandamientos, es lo que va a determinar la respuesta, o la segunda parte de guardar los mandamientos depende de la primera parte. Déjame explicarlo un poco más claramente. El termómetro o el barómetro o aquello que mida
cuánto amor, o para saber si en verdad amamos a Jesús o no, dependerá de la segunda parte de cómo la cumplimos. Aquí vemos que el amor y la obediencia están directamente relacionados. Son directamente proporcional uno con el otro. Si uno va en aumento, el otro aumenta. Si el otro va en descenso, el otro desciende. Si se mantiene estable, el otro se mantiene estable. Como vaya uno, va el otro. Ambos son directamente conectados. Según el amor, así será la obediencia. Y la obediencia es según el amor, con el cual amemos a Dios. Espero que les haya quedado un poco claro. La pregunta que nos debemos hacer no es, escuche, no es, ¿amamos a Jesús? Si ese fuese el caso, estoy casi seguro, que cada uno de los que estamos aquí dijéramos, ¿yo amo a Jesús? ¿Yo amo a Jesús? Jesús mismo le pregunta a Pedro, después que hizo lo que hizo, ¿me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Sí. Y en verdad lo amaba. Un error y demás no nos va a cambiar ese amor por el Señor. Pero nuestra primera respuesta es, sí, yo te amo, sí, amamos al Señor. Jamás he conocido a un cristiano que se le pregunte, ¿amas a Jesús? Y diga, no, lo odio. Pues no. ¿Ha conocido alguno de esos? Pues si dice eso, no ama a Jesús, no es cristiano. Decir amar a Dios, amar a Jesús, amar su palabra, amar al Espíritu Santo y amar a la iglesia, en fin, amar todo lo que tenga que ver con la piedad, es algo que muy fácilmente podemos decir de labios hacia afuera. Y aquí Jesús, como siempre, está siendo muy conciso con ese bisturí de cirujano, decir, no, si me amas, si dices que me amas, entonces hay una condición. Se hace visible por tu obediencia. Jesús está haciendo aquí el énfasis en las obras, no en las palabras. Santiago, no lo tiene que buscar, pero Santiago en su capítulo 2 menciona este mismo principio, pero él lo desglosa en cuanto a la fe y las obras, diciendo que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. No tiene vida en sí, no tiene esencia. Cualquiera puede decir que tiene fe. Incluso Santiago mismo lo dice. Hasta los demonios dicen que creen en Dios. Cualquiera puede decir que tiene fe. Eso se encuentra muy normal en las personas que quieren alcanzar algo o desean algo y dicen, no, yo tengo fe que eso va a pasar. Ok, yo tengo fe. Perdí el trabajo, perdí demás, pero yo tengo fe que Dios me va a dar uno. Pero no lo voy a ir a buscar. Alguien va a venir a mi casa y me va a tocar la puerta y me va a ofrecer $1 billón. No, así no trabaja. Si las obras no apuntan a esa fe que dice tener, está muerta en sí misma. Y lo mismo sucede con el amor y la obediencia. Si decimos que amamos a Dios, hermanos, amados, si decimos que amamos a Dios, tenemos que demostrarlo con nuestra obediencia, porque si no obedecemos, el amor de Dios está muerto en sí mismo. Esto es exactamente lo mismo que Jesús está diciendo a sus discípulos en este capítulo 14 de Juan. No podemos dejarnos llevar por las palabras. Las personas aquellas que nos dicen, pues yo amo a Dios. ¿No? Fulano amó a Dios. ¿Cuántos han escuchado aquí de personas famosas, cantantes, actores y demás que estaban perdidos en el mundo y un día dijeron, bueno, me dieron el Grammy, yo quiero dar gracias a Dios? Y ahí van los cristianos, ¿no? Mira, se convirtió al Señor. Dijo que daba gracias a Dios. ¿A qué Dios? Es la pregunta. Y nosotros somos rápidos en decir, no, dice que ama a Dios. Nosotros debemos esperar, ser pacientes y esperar ¿qué? El fruto. ¿Qué buscamos? Fruto. ¿Qué busca Dios en nosotros? Fruto. ¿Qué busca Jesús como buscaba en la higuera? Fruto. No hojas, fruto. Tenemos que ser pacientes y esperar el fruto de obediencia en ellos.
¿Acaso cree usted que Dios puede ser engañado? Yo le pregunto, ¿cree usted que Dios puede ser burlado? Absolutamente no. ¿Cree usted que Dios se dejará llevar por nuestros poemas de amor y nuestra palabrería espiritual cuando Él mismo ve nuestra desobediencia a sus mandamientos? ¿Acaso no nos estamos engañando a nosotros mismos cuando hacemos eso? Los noto muy callados. Mire, cada tentación que enfrentamos no es sino una oportunidad para mostrar a quién amamos más. Así es sencillo. Si cedemos ante la tentación y pecamos, escuche, de manera voluntaria, no por hierro, no por ignorancia, de manera voluntaria, hemos demostrado que nos amamos a nosotros mismos más que lo que amamos a Dios. Amamos lo que queremos hacer por encima de lo que Dios quiere que hagamos. Demostramos que amamos a Dios. Pero si vencemos la tentación, pero si vencemos la tentación, si la soportamos, demostramos que amamos a Dios por encima de todos los demás placeres que se puedan presentar. Simplemente véalo de esa manera. Véalo de esa manera. Y claramente la Biblia nos afirma que si pecamos, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre. Y gracias a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Tenemos a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque en esta vida, mientras estamos dentro de este cuerpo mortal, vamos a pecar. Pero quiere poner un asterisco a ese pecar. Porque significa vamos a amar o elegir algo más que a Cristo o por encima de Cristo. Pero el punto de la desobediencia es que, al contrario a la obediencia a nosotros debe ir en aumento, no la desobediencia. Nuestra obediencia debe ir en aumento. Debemos ir pecando menos. Debemos ir creciendo en amor para con Dios y para con el prójimo. Esta es la manera en que podamos darnos cuenta de que nuestro amor a Dios está siendo perfeccionado. Mire, déjeme darle un ejemplo. Si usted es nuevo en la congregación, usted llegó por las puertas y dijo, bueno, aquí es donde me quiero congregar, siento que Dios me está llevando a esta congregación y aquí es donde Dios me instaló y aquí voy a echar raíces, aquí voy a echar fruto y demás. Y a la próxima semana, alguien se le para en el callo y le hace. Y usted dice, yo creo que Dios no me tiene. No, creo que Dios. Pues, ¿qué le puedo decir? La próxima congregación donde vaya, alguien le va a tocar el callo. Y así por consiguiente, va a llegar al cielo con dolor en los pies. Y Dios le va a decir, la iglesia donde te puse, no, todas me pisaron el callo. Bienvenido a la santificación. Pero por el contrario, aprendemos a amar a nuestros hermanos de manera incondicional. Y cuando alguien venga a decir, no, fulano me pisó el callo, tenle paciencia. No, fulano, ora por él. Así aprendemos a amar a nuestros hermanos. Si nuestra oración fuera, Señor, enséñame a amarte más. Enséñame a amarte más. Yo quisiera que esa fuera la oración de todos nosotros. Señor, enséñame a amarte más. Como mismo oró aquel Señor por su hijo, le dijo, Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi obediencia. Señor, aumenta mi obediencia. Aumenta mi amor por ti. ¿Qué cree usted que Dios nos respondería? Obedéceme más. Obedéceme más. Pero no podemos negar que nos hemos acostumbrado mucho a amar a Dios poco. Se ha hecho algo normal. Y nos sentimos muy cómodos, es el peligro, amándolo así. Lo peligroso de esto es que nosotros pensamos que Dios nos entiende. Es que Dios entiende. O que Dios sabe. O que Dios, esta es la más popular de todas, conoce mi corazón. Y es cierto que Dios entiende. Pues gracias a Dios por eso, porque Él entiende. Y gracias a Dios, y es cierto que Él sabe.
Y es cierto que Él conoce nuestro corazón, pero todo aquello que Dios entiende, sabe y conoce de nuestro corazón es que en verdad le amamos menos que todo lo demás que se presenta en nuestro camino. Si quieres saber en verdad cuánto ama a Dios, haga un inventario personal de su vida. Si quieres saber en verdad cuánto ama a Dios, haga un inventario personal de su vida espiritual presente. Tómese la tarea. Tómese la tarea. Señor, yo quiero saber si en verdad yo soy obediente a tu palabra o no. Tráeme a memoria cualquier desobediencia que haya en mi vida. Cualquier obstinación que pueda haber en mi vida. Saca la luz, alumbra en mí cualquier versículo, cualquier pasaje que yo leo y digo, no, tráemelo a memoria. Pídale al Espíritu Santo que le traiga aquellas áreas en las cuales está desobedeciendo a la palabra de Dios. Escuche bien, hoy. No regresa al pasado, no, yo en el 1943 fui obediente al llamado de Dios. Ok, sí, hace 500 años de eso. Hoy. ¿Cómo está su obediencia hoy a Dios? ¿Cómo? Y mida su obediencia con su amor. Y podrá darse cuenta que ambos van de la mano. Recuerde, hermanos, que Dios demanda de nosotros que obedezcamos sus mandamientos, no que los amemos. Mire, el mandamiento para los hijos, no para los hijos, bueno, sí, ahí estamos todos nosotros, ¿no? Es que honra a tu padre y a tu madre. Amén. No dice ama a tus padres, queremos que nuestros hijos nos amen. El mandamiento de parte de Dios para con nosotros como hijos es que honra a tu padre y a tu madre. Pero de alguna manera ligamos y queremos meter el amor en algún lugar. Es que no me agrada, es que no me gusta, es que los mandamientos de Dios, si regresamos a los mandamientos, la Biblia nos dice, guarda mis mandamientos. Es que no los amo, es que son incómodos. Completamente irrelevante. Completamente irrelevante. Dios demanda obediencia, no que amemos sus mandamientos. ¿Qué sucede? Eventualmente, cuando hacemos de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, nuestro andar normal diario, y comenzamos a alinear nuestro corazón con el corazón de Dios, podríamos entonces decir, tus palabras me son más dulces que la miel. Pero eso no es en el momento. Si no hemos pasado por ese proceso, todavía vamos a tenerlo como que son amargos, son duros, eventualmente se convertirán en miel, porque ya tu corazón va a ser diferente. Y cuando los perciba, va a decir cuán deliciosos son tus mandamientos. Ese debería ser el fin de todos nosotros en cuanto a la palabra de Dios. Dios nunca le dijo a su pueblo, amen mis mandamientos. Por el contrario, Dios manda a su pueblo, Dios nos manda a nosotros a que obedezcamos. Y por medio de esa obediencia es que Dios mediría el amor del pueblo hacia Él. ¿Cuánto me obedecen? 10%, me aman 10%. ¿Cuánto me obedecen? 30%, me amas 30%. ¿Cuánto me amas? ¿O cuánto me obedeces? 100%, wow, me amas 100%. Dios no es como nosotros, que nos dejamos engañar, o que podemos ser fácilmente engañados por las palabras de los demás. ¿A cuánto les gusta aquí que le digan yo te amo y que le entierren un puñal después, enseguida? ¿A cuánto? Levanta la mano. ¿Cómo que a nadie le gusta? Usted no se imagina la cantidad de personas durante la historia de la Iglesia Universal, que han hecho así. Que por un lado dicen, yo te amo, sí, yo te amo. Y en el momento que algo va conforme o desconforme o como quieren, ese amor se convierte en algo más. Mire el pueblo de Israel.
Sus labios decían, amamos a Dios, amamos sus mandamientos, y Dios dice, sí, pero tu corazón está lejos de mí. Dios ve el corazón y Dios sabe si las personas van a obedecer sus mandamientos o no. Él mide el amor a Él mismo, no por las palabras, no por los poemas, no por las canciones, no por las meditaciones, no. Él lo mide de acuerdo a ¿qué? A nuestra obediencia. Si me amáis, obedece o guarda mis mandamientos. Y Dios quiere, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Cree usted que Dios quiere que su pueblo obedezca sus mandamientos? Absolutamente. No que solamente lo sepamos. Yo sé lo que la Biblia dice, no, pero la obediencia no, está muy difícil. Todavía está muy amargo para ti. Hasta que tu corazón no sea procesado, no lo vas a poder recibir como miel. Ahora, cuando Dios pone el libro, es amargo. Creo que cada uno de los que estamos aquí conocemos bastante de lo que la Biblia dice que debemos hacer. Cada uno. Suficiente tenemos como para vivir vidas piadosas. Suficiente. Y aún así, nos negamos a hacerlo porque en verdad amamos algo o a alguien más por encima de Dios. ¿Qué será aquello que amamos por encima de Dios? Bueno, solamente Dios nos puede mostrar, porque puede variar conforme a las circunstancias. Por ejemplo, en ocasiones podemos amar al cónyuge más que a Dios. A lo mejor para otras personas ese no es el problema. En ocasiones podemos amar a los hijos más que a Dios. Al cansancio más que a Dios. A nuestra reputación más que a Dios. Pero en resumen, si tomamos todos, nos amamos más a nosotros mismos que Dios. Porque toda desobediencia comienza, ¿dónde? En el corazón del hombre. Mi desobediencia no depende de mi esposa. Yo no puedo decir, bueno, Señor, yo desobedecí porque mi esposa no hizo. No puedo ocupar a ninguno de ustedes. Si desobedecí a Dios o desobedecí los mandamientos de Dios, tiene que ver porque simplemente en mi corazón yo anhelé hacer algo más que lo que Dios me pide que haga. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el cónyuge, el cansancio, el trabajo, la reputación y demás son solamente vías mediante las cuales tratamos de excusar nuestra desobediencia. Es fácil apuntar a los demás. Ahí podemos regresar otra vez a Génesis 3. Es que la mujer que tú me diste, por eso fue que desobedecí, porque la mujer que tú me diste. Esta es la razón por la cual Dios es bien enfático en cuanto a nuestra obediencia a Él. Y nos manda a amarle por encima de todas las cosas. Y la única manera de amarlo por encima de todas las cosas es ¿cómo? Entregándole todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente. Esa debe ser la meta. Déjeme decirle, de este lado de la eternidad no vamos a llegar ahí, pero al menos Dios, es como cuando Dios dice, sé perfecto como yo soy perfecto. No, sé santo como yo soy santo. No, pero es la meta. No significa que digamos, yo nunca voy a ser santo y entonces entregarnos a los placeres. No, es la meta. Vamos en crecimiento, vamos en aumento. Vamos menguando nosotros y Jesús creciendo en cada uno de nosotros. La obediencia es igual. Si nos proponemos amar a Dios de esta manera, nuestro corazón estará bajo la guianza de Dios. Qué bueno que eso suceda. Nuestra alma podrá deleitarse en Dios y en sus mandamientos. Nuestra mente será hecha como la mente de Cristo, la cual ya tenemos. Y nuestras fuerzas serán halladas en Él. Diga el débil, fuerte soy. Y un cristiano así será un cristiano obediente a Dios y será un cristiano que en verdad ame a Dios. Si a lo mejor en nosotros hay una desconexión entre el amor a Dios y la obediencia a Dios, es mi oración que hoy usted pueda correlacionarlas ambas en una, porque van directamente la una con la otra. Mire que dice Juan 14, pero leamos del 21 en adelante.
versículo 21. Juan 14, versículo 21. Dice Jesús otra vez, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Es interesante que la palabra guardar, aquí que usa Jesús, que tiene mis mandamientos y los guarda. Dios le dijo a su pueblo Israel en el pasaje que leímos hoy, para que guardéis mis mandamientos, mis preceptos, guardéis. Esta palabra guardar es usada como obediencia, pero guardar significa atesorar. ¿Cuántos tienen una foto antigua de cuando, no sé, algo, un buen recuerdo, y la atesora y la guarda en un lugar y la tiene ahí tranquilita, nadie le toque? No, esa es la... ¿no? Guardar significa atesorar, tener muy cerca del corazón, tener algo muy pegado a sí mismo. Pero la idea de aquí guardar no es simplemente esconderlo de los demás. Aquí guardarlo es tenerlo cerca para cuando se necesite usarlo. ¿Cuántos han ido aquí a un doctor? Me imagino que todos. ¿Cuántos recuerdan al doctor entrar a la consulta con el estetoscopio, el de eso, para escuchar los latidos y también la respiración alrededor de su cuello? Lo tiene a la mano, lo tiene atesorado, lo tiene pegado a él. ¿Para qué? Para usarlo en el momento de la necesidad. Porque ese es el instrumento que él va a usar para medir si tu respiración está bien o no. Síganme por un momento. Lo guardado es para poder ser usado como estándar veraz para medir todo lo demás. Ya le di el ejemplo del doctor. Pero mire, el joyero, ¿cuántos saben que es un joyero? Alguien que hace joyas, prendas y demás. El joyero guarda un pequeño envase con un químico, el cual usa para determinar la calidad del oro. Y toda joya que es traída o intenta comprar debe ser medida por ese químico. Usted lleva una prenda, así era el joyero que vivía al lado de mi casa, no sé cómo se hará aquí, pero agarraba aquello, le hacía así en una piedra y le echaba una gotita de ese químico. Y según el color que diera, decía, ¿es oro 22? ¿Es oro 18? ¿O es lata? En otras palabras, eso no es nada, ¿no? Tenía algo secreto, guardado, podríamos decir, pues atesorado. ¿Para qué? Porque con eso va a medir la veracidad de lo que tiene. ¿Me sigue hasta ahora? Ok. El carpintero posee una escuadra con la cual puede probar que lo que está construyendo posee los requisitos para que se ajuste con el resto de la construcción. Parece una L, es lo que le llaman la escuadra o un cuadro. Asegurarse de que todo está cuadrado. ¿Qué sucede cuando una gaveta o un cajón no está cuadrado? No cierra bien. Por mucho que le esfuerce, no cierra bien. El mueble no va a poder funcionar correctamente. Voy a usar otro doctor. Ya usé uno, voy a usar otro. El doctor usa un termómetro para medir la fiebre. ¿Sí o no? También tiene un aparato para medir la presión sanguínea. No voy a tratar de decir cómo se llama ese aparato. Pero se llama esfigmomanómetro. Así que vamos a dejarlo como aparato para medir. Okay. En fin, cada oficio posee un estándar. Algo con lo cual se puede medir todo lo demás para entonces poder proceder correctamente con el oficio. ¿Conoce algún joyero que por el simple hecho que usted va y le diga, esto es de oro 22, ok, ¿cuánto quieres por eso? $5,000. Bueno, ¿conoce algún joyero que compre las prendas así? No lo va a encontrar. ¿Conoce algún carpintero que no use escuadra para hacer un mueble? No, yo lo puse ahí todo con tornillos y clavos y créeme, está cuadrado. Okay. ¿Conoce algún doctor que simplemente crea qué temperatura usted dice que trae? Si usted va al banco a pedir un préstamo
Y el banco le pregunta, ¿cómo está su crédito? Y usted dice, excelente. Ah, ok, aquí tiene el préstamo. ¿Verdad que no hacen eso? Ellos tienen un estándar por el cual van a verificar si lo que usted está diciendo es cierto o no. Y entonces ellos les dirán, sí es razón, tiene razón lo que dijo, o mire, no, desafortunadamente su crédito no califica y demás. Cualquiera de estos oficios que no use un estándar para medir, está traicionando su oficio. Ahora, ¿qué herramienta posee el cristiano, el cual está atesorado en su corazón para medir todo lo que se ha propuesto a hacer? ¿Qué tenemos? Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Y cuando atesoramos, cuando tenemos esa palabra muy cerca del corazón y medimos todo por medio de ella, podremos entonces construir sabiamente sobre la roca. Imagínese por un momento esta escena. Usted está en su trabajo, todos los demás empleados comienzan a robar para revenderlo afuera. Póngale Home Depot. Usted trabaja en Home Depot como cristiano. De repente se encuentra a varias de esas personas robándose la madera, robándose aquí, ¿no? Que tengo un negocio y vendo, y mira, te buscas un buen dinero y no sé qué y no sé cuánto. Usted ahora es tentado a hacerlo porque, bueno, el precio de la gasolina y la inflación está todo fuera de control. ¿Qué haría usted? Bueno, como cristiano que atesora, guarda los mandamientos de Dios, entonces ahí usted va ahora a sacar en ese momento que es tentado su instrumento de medir. Usted va a sacar la palabra de Dios que está en su corazón. De ahí la importancia de tener suficiente palabra en nosotros. Porque no podemos sacar de donde no tenemos. Amén. La palabra de Dios para nosotros representa como el banco. El dinero que usted ponga ahí es el que va a poder sacar eventualmente. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. El conocimiento que usted ponga adentro, cuando el Espíritu Santo vaya a hacer así y sacar y traer la memoria, ¿de qué va a traer memoria? De lo que hay ahí. Si no tiene, no tiene. Entonces usted saca la Biblia de su corazón, mide la intención y las obras de lo que está pensando hacer, y en el momento que pone la idea de robo a la luz de la palabra, usted se da cuenta de que Dios prohíbe el robo. No robarás. Ya me había hecho planes de comprarme una casa en Hialeah o en no sé dónde. No, no voy a poder, no puedo, no. Conmigo no cuenten. ¿No? En ese mismo momento, usted decide que no va a deshonrar a Dios, que no va a amar su bolsillo más que a Dios, y decide amar a Dios al obedecer su palabra. Así de sencillo. Y una vez que decide hacer lo correcto, vuelve otra vez a guardar ese instrumento de medir en su corazón. ¿Para qué? Para cuando lo necesite otra vez. Todo lo que tenga en mi vida, todo lo relacionado conmigo, tengo que medirlo a través de ¿qué? Lo que tengo guardado, ¿qué? Los cuales son los mandamientos de Dios. Guarda mis mandamientos. Claro, lo tiene ahí para poner por obra. Es lo que significa guarda mis mandamientos. Pon por obra, obedece mis mandamientos. Esta atesorar y tener de cerca para entonces poder ajustar lo espiritual a lo espiritual. Para poder discernir lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Es para poder evaluar qué agrada a Dios y qué no le agrada. Es lo que nos va a mostrar el camino de la verdad y el camino de la muerte. Es la llave que abrirá puertas o las cerrará. Es el químico que nos mostrará la veracidad de nuestras acciones y de qué quilates es nuestra fe. La palabra de Dios será el termómetro que medirá si estamos calientes, fríos o tibios. Si Dios nos pone un termómetro hoy en nuestra vida espiritual, ¿qué temperatura tendremos? Ahí se lo dejo. Y si corremos el peligro de enfermarnos en nuestro espíritu y peligra nuestra vida espiritual. Esta es la razón por la cual Dios le dio a su pueblo los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que pudieran medir la verdadera condición de su corazón.
O sea, es leer la palabra de Dios, es leer la Biblia, los mandamientos de Dios, es decir, me falta todavía. No, Señor, ayúdame en esta área. Pensé que estaba bien, pero obviamente no lo estoy. Eso debió llevarlos al arrepentimiento. Mirar los 10 mandamientos. Mirar y decir, todavía como me falta. Señor, enséñame a amarte más. Enséñame a obedecerte más. Eso debería llevarnos al arrepentimiento y a clamar a Dios por un corazón nuevo. Señor, cambia mi corazón. No tengo la disposición, no creo que lo pueda hacer. Pero si tú me ayudas, yo voy a poder. Aumenta mi fe, aumenta mi obediencia, aumenta mi amor por ti. Pero como no lo hicieron, la nación de Israel no lo hizo, sino que se justificaron en sus corazones. Cuando Cristo se manifiesta a ellos, no lo pueden recibir. La palabra de Cristo no hallaba cabida en ellos. Déjame decirle, así igual hay muchos cristianos en congregaciones que te pueden decir, yo sé que la Biblia dice eso, pero no penetra el corazón, no haya cabida, no hay espacio. Está muy endurecido el terreno. Esa tierra no puede recibir la lluvia o la nieve, por ende no hay fruto. Cristo se manifiesta a ellos no lo pueden recibir, ya en sus corazones habían desechado aquello que debieron guardar y atesorar. Y cuando Jesús trata de juntarlos, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina a sus polluelos? Ellos no quisieron. Mire, la vida del cristiano debe evidenciarse por la obediencia a Dios. Así de simple. Así de simple. La vida del cristiano debe evidenciarse por la obediencia a Dios. No tanto por las palabras y amor, y voy a poner palabras y amor entre comillas, no tanto por las palabras y amor que salgan de nuestros labios. Para el mundo es normal la desobediencia, para nosotros no. Para nosotros no. El apóstol Juan en su primera epístola, no la tiene que buscar tampoco, se la voy a mencionar. Primera Juan 3:18 nos insta a que no amemos de palabra ni de lengua, sino como de hecho o en hecho y en verdad. Las palabras son acción, las palabras sin acción es como la fe sin obras, muerta. Lo mismo sucede con el amor a Dios sin la obediencia a su palabra. También está muerta. Si mira el versículo 22, donde estamos, en Juan 14, 22. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, otro Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mire, la morada del Espíritu Santo en la vida del cristiano, según Jesús, se basa en la obediencia a su palabra. Obedeces, hacemos morada contigo. Síganme por un momento. Hay muchos cristianos que viven engañados, pensando que por el hecho de que repitieron una oración al principio de su caminar con Dios, y eso los ha hecho hijos de Dios y viven sus vidas en desobediencia plena a los mandamientos de Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Se entiende que en ocasiones, por las razones que sean, desobedeceremos a Dios. La desobediencia ya está pegada al corazón. Yo les digo aquí, hermanos, no se duerman. ¿Y qué sucede? Se duermen. Hace varios días estuvimos en una graduación.
Lo primero que dijeron, por favor, a todos, cuando escuche el nombre de su graduado, no grite, no aplauda, no haga tal cosa, para darle chance a los demás a que también escuchen sus nombres. Al final, damos una gran motivación y una ovación por 3 horas si quiere, pero por favor, le pedimos encarecidamente, casi se ponen de rodillas, le rogamos que no hagan eso. Agradecemos su comprensión. Primer muchacho, Juanito, no. Y así fue, con casi 800 estudiantes. ¿Cuál es la tentación? Todos lo están haciendo. Hagámoslo también nosotros. No. Porque la desobediencia ya está en el corazón del hombre. Le estaba preguntando acerca de la graduación de Arely. Me dijo, no, en la mía nadie gritó, gloria a Dios. A lo mejor todos eran cristianos. Pero está apegada al corazón del hombre. Y nosotros como cristianos no estamos exentos de ser arrastrados por ella. Pero mire, aquí viene una advertencia para con aquellos que viven sus vidas en total desobediencia a Dios. Porque no va a faltar, voy a hablar de cristianos, no va a faltar en iglesias personas que abiertamente desobedezcan lo que la Biblia dice. Esta conversación yo la tengo con mi esposa. ¿Cuántas veces? 3 millones. Yo no cuento, pero está cerca de por ahí. ¿Cómo es que mientras más vamos creciendo en el Señor, más propensos o más rápidos deberíamos ser en obedecer lo que la Biblia dice? Pero no todos quieren obedecer. Eso estamos. Porque cuando lo que decía hace un rato, cuando la tentación se presenta, es una oportunidad para mostrarle a Dios a quién amamos más. O amamos a Dios, amamos su palabra, la guardamos, la atesoramos y decimos, Señor, yo no creo que pueda, pero ahí voy. O la otra es, no, pero yo sé que ahí dice eso, pero pues, fulano no lo hace, fulano no lo hace. ¿A qué gritan las graduaciones también? Porque yo no. Y estos son personas que se guían por sus emociones. Sus emociones para ellos es el Dios. Es lo que la Biblia habla acerca de su vientre. El Dios es su vientre. Lo que ellos sientan, eso hacen. Se guían por sus emociones, por sus sentimientos, por su propia voluntad. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia completamente desordenada, y les advierte en contra de aquellos, escuche bien, falsos hermanos o maestros, preste atención a lo que dice acerca de ellos. Si es rápido con la Biblia, lo puedo buscar, deja una pausa en Juan 14. 2 Corintios 10, 12. 2 Corintios 10, 12. Dice aquí el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. No, yo soy tremendo hombre de Dios. No, yo sí amo a Dios. Yo sí. Se alaban a sí mismos. Continúa, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Miren, no hay peor peligro para una iglesia con cristianos así. ¿Qué dice la Biblia? No, Dios conoce mi corazón. Ellos tienen su propia regla de medir. Se miden ellos mismos. No son capaces de decir, ¿qué dice la Biblia al respecto? No, lo que yo sienta, eso voy a hacer. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, quizás, voy a decir aquí quizás son algunas de aquellas personas que usted sigue en las redes sociales. Quizás, otra vez, voy a poner quizás, son aquellas personas con las cuales aún mantiene contacto. Quizás son algunas con las cuales se sienta a tomar un café.
Quizás son aquellas que presentan un grave peligro para su vida, pero como usted ha escogido el amor a ellos por encima del amor a Dios y la obediencia a su palabra, ya por mucho que la Biblia le diga lo que debe hacer, no puede escuchar. Recuerde que no podemos obedecer lo que no sabemos. Y de esto hablamos la semana pasada. La voluntad de Dios es que escuchemos. Ese fue el tema de la semana pasada. Y esto tiene que ver directamente con nuestra actitud ante lo que Dios nos quiera hablar. La Biblia nos da a nosotros todo tipo de mandamientos en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Mire, la Biblia le dice a nuestros hijos cómo deben ser con sus padres. La Biblia nos dice a los padres cómo debemos ser con los hijos. La Biblia nos manda a cómo tratar a nuestro esposo y a nuestra esposa, incrédulo o creyente. La Biblia nos manda, si somos jefes o patrones, como dicen algunos, de trabajo, cómo tratar a los empleados. La Biblia nos manda como empleados cómo tratar a nuestros jefes. La Biblia nos manda qué hacer en cuanto a las autoridades civiles. La Biblia es bien clara en todos los aspectos de nuestra vida. Nadie puede decir, bueno, este tema o este punto Dios no lo trata. Dios lo trata cada uno de ellos. ¿Sí o no? Cada uno de ellos. ¿Es usted creyente? Hermano, si ese es su caso, espero que todos sean aquí creyentes. Si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, si usted tiene el Espíritu Santo de la promesa, usted no tiene otra opción que guardar los mandamientos de Dios. Así de sencillo. La Biblia nos da instrucciones de cómo tratar los unos con los otros en la congregación. Cómo tratar con aquellos que dividen la iglesia. Nos da cómo actuar con aquellos que no son con hijos que se han apartado de la fe. Tiene para todos. Tiene para todos. La pregunta es, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo leemos? Yo le hago la pregunta. Cuando lee su Biblia, espero que la lea. Cuando lee su Biblia, ¿cómo la lee? Recuerde que por medio de la oración nosotros hablamos con Dios. Pero Dios nos habla a nosotros ¿cómo? ¿Por medio de qué? De su palabra. ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo leemos? ¿Cómo obedecemos? ¿Obedecemos a medias? Si ese es el caso, pues amamos a Dios a medias. Por favor, no caiga en la trampa de decir, bueno, al menos no soy tan desobediente como cuando no lo conocía. Así no trabaja, hermanos. Así no trabaja. ¿Obedecemos a medias? Entonces amamos a Dios a medias. ¿Obedecemos poco? Entonces amamos a Dios poco. ¿Obedecemos mucho? Entonces amamos a Dios mucho. Según su obediencia, así es su amor. La Biblia, como le dije hace un minuto, nos da el estándar de cómo tratar con incrédulos, con ociosos, con los de poco ánimo, con débiles en la fe, enemigos, hermanos. Nos da todo tipo de parámetros de cómo tratar con todos, de qué hacer, qué sacar para medir la actitud de los demás, la nuestra, sobre todas las cosas. Por tanto, propóngase o propongámonos amar a Dios por encima de amarlos a ellos. Aquellas personas que se rebelan en contra de su palabra, aquellos que no quieren servir a Dios. Si amamos a Dios por encima de amarlos a ellos, verá que cuando ame a Dios y le obedezca a Él, podremos entonces amarlos a ellos correctamente. El amor a los demás debe ser primeramente
establecido por nuestro amor a Dios. No sé si tiene sentido. Si nuestro amor a Dios está rectamente, si nuestro amor a Dios es en luz, entonces podemos amar a los demás estando en luz, correctamente. No podemos tener un amor, esa es la palabra que está buscando, disfuncional. Versículo 24, si regresa conmigo a Juan 14, y aquí nos vamos sobre el final. Versículo 24. Voy a aprovechar que hace un rato cantamos la canción Quiero sentarme a tu mesa y escuchar. Aquí están todos sentados a la mesa del Señor. Versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Déjeme pausar un momento. Por favor, dése cuenta que la persona que abiertamente desobedece lo que la Biblia dice, no lo digo yo, el pastor no está tratando de ser rudo con usted, ni con ellos. El pastor no tiene amor, no. Jesús dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Para que se entienda mejor, aquel que desobedece mi palabra no me ama. Así bien tranquilo. Dice, y la palabra que habéis oído no es mía. Si desobedeces no es mía. Sino del Padre, y la palabra que habéis oído, podemos obedecer o desobedecer, no es mía, sino del Padre que me envió. 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, qué ventaja tan grande tenemos usted y yo de ser hijos de Dios, que hemos sido dados el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención, el cual no es solamente el sello de aprobación, sino que es aquel que nos convence de pecado, es aquel que nos incomoda en nuestro pecado, aquel que nos dice, hey, eso está mal. Usted como cristiano tiene que haber experimentado la convicción o la tristeza que Dios pone por medio del Espíritu Santo para arrepentimiento. Decir, Señor, perdóname que te fallé aquí. O, Señor, perdóname que otra vez me volví a embarrar, a ensuciar, o no sé. Pero tal parece que muchos cristianos hacen con el Espíritu Santo, como la película de Matrix. El Espíritu Santo le tira un dardo diciendo, hey, esto está... Y esquivan todo lo que Dios les habla. ¿No? No, hermanos. Cierro con esto. La comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo dependerá de su obediencia a lo que ellos han determinado ya que hagamos. Mire, ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo contradicen las Escrituras. No lo hace. No lo hace. Por favor, sea cuidadoso con personas que le dicen, yo sé que la Biblia dice, pero a mí Dios me dijo. Eso es una burrada. No sé qué otra palabra usar para eso. Una aberración, una barrabasada, como dice el pastor Chu. No existe tal cosa como la Biblia contradice lo que Dios dice. O el Espíritu Santo me dijo, sí, pero va a contrar la Biblia. No, pero Dios me dijo, eso no existe. Entonces la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo dependerá de su obediencia a lo que ellos han determinado ya que hagamos. Sin obediencia no hay comunión. Y sin comunión no puede fomentarse el amor. Póngase de pie, por favor. Déjeme sembrarle una semillita ahí en su corazón. Si acaso usted hoy encuentra su comunión con Dios seca, fría, tibia, o simplemente no existe, por favor, escuche. Le puedo garantizar que hay desobediencia en su vida. Y hasta que esa desobediencia no sea contrarrestada con una obediencia
esa relación, esa comunión entre Dios y usted permanecerá quebrada. Y usted no tendrá otra opción que ir a cavar cisternas vacías que no retienen agua, por el simple hecho que desechó la fuente de agua viva. Entonces, si acaso usted encuentra su comunión con Dios seca, fría, tibia o no existe, pídale a Dios que le muestre que lo más seguro es que hay desobediencia en su vida. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para usted y para mí es la obediencia a su palabra. Porque por medio de ella, entonces, solamente entonces, podemos amar a Dios. Acompáñame ahora por un momento. Padre, te damos gracias. Que tan claramente en tu palabra estableces la obediencia y el amor como ambos yendo de la mano. No podemos decir, según las mismas palabras de Jesús, no podemos decir que amamos a Dios y desobedecemos sus mandamientos. De ser ese el caso, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. No te estamos engañando a ti, no estamos engañando al Espíritu Santo, no están engañando al pastor ni a nadie. Se estarían engañando a sí mismos. Así que te quiero pedir en esta tarde, a cada persona que está aquí en este lugar, que tú saques a la luz, que tú nos traigas a memoria, que pongas delante de nosotros si hay alguna desobediencia que permanece en desobediencia. Nuestro primer instinto natural es culpar a los demás. La razón por la cual desobedezco o desobedecí es porque, y se lo achacamos a alguien más. Si ese es el caso, Señor, en alguien de nosotros aquí, te pido que por medio de tu Espíritu Santo, por amor, tú nos muestres si hay desobediencia en nuestros corazones. No podemos decir que te amamos y desobedecer tu palabra. Queremos que cuando Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, no tener nada en nosotros que nos acuse. Que el Espíritu Santo nos diga, eso no es contigo. Que podamos estar a paz sabiendo de que, Señor, no tengo ninguna desobediencia. Y si hay alguna, por favor, muéstrame. No me dejes estar engañado. Señor, que ese sea el caso en cada uno de nosotros hoy. Yo te pido que tú nos enseñes a amarte, pero a la misma vez enséñanos a obedecerte. Tu voluntad para con nosotros es la obediencia. Hay muchos versículos, hay muchos pasajes donde tú instas a tu pueblo, a tus hijos, a que guardemos tus mandamientos, a que pongamos por obra tu palabra. Jamás encontraremos un versículo que contradiga tal cosa. Por ende, yo te pido, Señor, en esta tarde, que tú ministres nuestros corazones y que por medio de tu Espíritu Santo de la promesa, tú saques a la luz si hay algo en nosotros que estamos desobedeciendo. Ayúdanos y enséñanos a guardar tu palabra, a atesorarla, a tenerla cerca del corazón, para que cuando la tentación se presente, tener la herramienta adecuada para medir nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y alinearlos correctamente con tu palabra. No nos dejes en la misma condición que quizás llegamos hoy. Si hay desobediencia en nuestros corazones, muéstranos. Danos incluso la fuerza para poder presentarla delante de ti, por muy dolorosa que pueda ser. Pero que delante de ti, Señor, podamos demostrar que te amamos, porque te obedecemos. Gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra.
Yo te pido, Señor, que de regreso a nuestros hogares nos lleves con bien, con bendición, que quites cualquier percance que se pueda presentar, que nos guardes de cualquier accidente en el camino con esta lluvia, Señor. Y pedimos que tú nos des oportunidades esta semana, si hay desobediencia en nosotros, ¿sí? Danos oportunidad para crecer en amor en lo que crecemos en obediencia. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Gloria a Dios.